podemos ver en 1 Corintios 11:23, dice el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que al Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Cristo, antes de ser entregado en manos de sus transgresores, se reunió juntamente con sus apóstoles e instituyó la cena del Señor, ¿no? Con el propósito de que todos sus hijos, todos los cristianos, siempre tengamos en mente y en nuestros corazones el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ¿no? Esa es la voluntad del Señor, que todos nosotros siempre recordemos lo que el Señor hizo por nosotros. Vamos, hermanos, a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 en adelante. Dice así el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 1, verso 18. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todos y cada uno de nosotros somos conscientes, ¿no?, que hemos sido rescatados de la oscuridad, ¿no?, de la esclavitud de pecado. Cristo, por medio de su muerte, nos rescató del lugar de perdición, ¿no?, y nos ha trasladado a un lugar seguro. Esta es la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo es el único lugar seguro en este mundo en el cual el hombre puede salvar su alma, ¿no? Cristo, por medio de su muerte, nos reconcilió nuevamente a Dios, ¿no? Porque antes vivíamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, ¿no? Gracias a su sacrificio, tenemos nosotros hoy la oportunidad de salvar nuestras almas. Y Cristo no nos compró con cosas materiales, ¿no?, como oro o plata, como dice el verso, sino que fuimos comprados con su propia sangre, ¿no? Este es el gesto de amor más grande que Dios tiene con todos los hombres, ¿no?, con toda la humanidad, el cual dio a su único Hijo para que sea sacrificado por amor a todos nosotros. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué le compara a un cordero aquí a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él era puro, santo, un hombre manso, era hombre y Dios al mismo tiempo, ¿no? Podemos recordar también que antiguamente los sacrificios que se presentaban delante de Dios, el animal que sacrificaban, este animal debía tener ciertas características que demandaba Dios, ¿no? En primer lugar, era un animal de un año macho, debía ser de la especie de las ovejas o de las cabras, y otra de las características que debía tener es que no debía tener ningún defecto, ¿no?, para que el sacrificio sea aceptado delante de Dios. Ya ahora, en la era cristiana, pues Cristo era el único que cumplía estas características, ¿no?, de un cordero. Él era porque no tenía mancha, no tenía pecado, era perfecto y santo delante de Dios, delante de los hombres, ¿no? Entonces por eso Dios lo dio como sacrificio por amor a todos nosotros. Dice el verso 20: Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. En esto se manifiesta el amor de Dios con el mundo, ¿no? Nosotros aún ni siquiera existíamos, pero Dios ya tenía un plan de redención para el hombre, ¿no? Él ya había pensado en cómo redimirnos del pecado. Tenía preparado un plan para el hombre.
Gracias al amor de Dios, gracias al sacrificio que hizo Cristo por nosotros, nosotros tenemos esta gran oportunidad, ¿no? Gracias a la misericordia que Dios que Él extiende sobre todos los hombres, tenemos esta oportunidad de poder entrar al cielo, ¿no? Y en algún momento poder vivir eternamente. Vamos también, hermanos, a leer Primera de Pedro 4, capítulo 1 y 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta, ¿no?, en que Cristo murió para que nosotros no vivamos todo el tiempo en la esclavitud de pecado, no vivamos en el mundo, ¿no?, sino que por medio de ese sacrificio nosotros cambiemos nuestras vidas, ¿no?, cambiemos nuestra manera de pensar y así podamos servir a un Dios vivo, ¿no?, y que podamos hacer su voluntad. En esta voluntad nosotros somos salvados. Vamos también, hermanos, a leer 1 Corintios capítulo 10. Versos 16 y 17, nos habla en cuanto a los elementos de la cena del Señor. Pues todos conocemos que son dos elementos los que componen la cena del Señor: el pan sin levadura y el jugo de uva. Son elementos que representan su cuerpo y su sangre, son elementos simbólicos, ¿no? Dice así el verso 16: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Al participar nosotros de estos dos elementos, pues, ¿no?, tenemos comunión primeramente con el Señor Jesucristo, comunión unos con otros, estrechamos lazos espirituales con la familia espiritual. Algo muy importante que debemos tener en cuenta antes de poder participar de la cena del Señor es lo que nos dice el apóstol Pablo en el 11:27. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es importante para cada cristiano en este día, en este momento, que podamos reflexionar en nuestros corazones, en nuestras mentes, que este acto es un acto de suprema reverencia a Dios, ¿no? Es un acto en el cual demostramos gratitud a Dios por todo lo que nos ha dado, ¿no? Y es indispensable que en nuestra mente y nuestros corazones estén enfocados únicamente en el sufrimiento y en la muerte de Cristo, ¿no?, para poder participar de la manera correcta, ya que si hacemos lo contrario, pues como dice el verso 29, estaríamos bebiendo nuestra propia condenación, ¿no? Es importante también siempre que participemos conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito divino, ¿no?, conforme al patrón bíblico. Es nuestra responsabilidad no participar de la mejor manera, con el único propósito de agradar a Dios y también en beneficio de cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, a pedirle al hermano Darwin una palabra para repartir el pan. Oremos por el pan. Señor Dios, te damos gracias por este pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo, que fue clavado en la cruz, Señor Dios, por nuestras culpas, Señor, y por todo el mundo. Te damos gracias cada día, Señor Dios, en el nombre de tu amado Jesús. Amén.
Primera de Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Este pan, hermanos, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue molido y maltratado en una cruz por amor a cada uno de nosotros. En memoria de su muerte, participemos. De alguna manera vamos a dar gracias por el jugo de uva. Oremos también por el jugo de uva. Gracias, Padre, también te damos por este jugo de uva que es la comunión de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Asimismo, Padre, por cada uno de nosotros, agradecidos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Los versos 25 y 26 dicen así. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta copa, hermano, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él derramó en una cruz por amor a cada uno de nosotros. En memoria de su muerte, participemos. Otro de los mandamientos que tenemos para esta mañana, para este primer día de la semana, demandado por Dios mismo, es en cuanto a la ofrenda, ¿no? Un mandamiento que requiere de nuestra responsabilidad a sí mismo, al igual que tomamos la cena del Señor, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 16, versos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El verso 2 dice, ¿no? Cada primer día de la semana, constantemente, continuamente, cada día domingo, cada cristiano pues debe presentar su ofrenda delante de Dios de manera individual, ¿no? Eso dice cada uno de nosotros de manera individual. Los padres no pueden ofrendar por los hijos ni los hijos por los padres, ¿no? Sino que cada uno dará conforme a lo que haya ganado, conforme a su voluntad, ¿no? Ponga aparte algo, dice. Eso significa que nuestra ofrenda debe ser planificada, ¿no? Con anticipación. Debe ser programada, ¿no? Con anticipación, conforme Dios nos haya prosperado en el transcurso de la semana, ¿no? Según nuestras labores. Podemos leer también 2 Corintios capítulo 8, versos 1 en adelante. El ejemplo de estos hombres de Macedonia, ¿no? Cómo ellos estuvieron dispuestos a ofrendar.
Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tomemos siempre el ejemplo de estos hombres, ¿no? Que fueron diligentes, le dieron prioridad a las cosas de Dios, ofrendaron de la mejor manera, a pesar de que eran hermanos pobres, a pesar de que eran hermanos que pasaban por momentos difíciles, estuvieron dispuestos en cumplir este mandamiento, ¿no? Recordemos que a nosotros depositar nuestra ofrenda el primer día de la semana, estamos demostrando nuestra gratitud a Dios, ¿no? Estamos dándole gracias al Señor por las bendiciones que Él nos otorga día tras día, tanto bendiciones materiales como las espirituales, ¿no? Dice 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Debemos presentar a Dios una ofrenda generosa, ¿no? Una ofrenda con gozo, gozosos, ¿no? Con alegría. Que son los requisitos que Dios demanda de nuestra ofrenda, ¿no? También debemos reconocer que la iglesia no depende de ninguna institución humana o de ninguna autoridad humana, ¿no? En la parte financiera, únicamente depende de la generosidad de cada uno de nosotros, ¿no? De la generosidad de cada cristiano. Y pues como todos conocemos, el final de estas colectas, el final de estas ofrendas, pues es en beneficio de la iglesia misma, ¿no? Bien, hermanos, conociendo todas estas cosas, vamos a pedir al hermano Daniel también una palabra de oración para recolectar la ofrenda. Bien, hermanos, de la misma manera oremos. Amado Padre, gracias te damos también en esta mañana, esperando que esta colecta que hacemos, Padre, sea voluntaria, que cada uno de nosotros hayamos decidido. Y así, Señor Dios, esta ofrenda también siempre vaya a beneficio de los cristianos necesitados. Así, Padre, como lo hicieron en el tiempo de antes, hubieron cristianos generosos, hubieron cristianos que sintieron amor entre ellos y así pudieron colaborar. Que así mismo en cada uno de nosotros haya ese amor, exista ese deseo de poder ofrendar, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ofrendas, ofrendas, que Jesús queremos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, hermanos, gracias a Dios ya estamos llegando a la parte final del culto de oración. Vamos a quedar con el hermano Noé para cantar alabanza. Adelante. Vamos a cantar una alabanza, el 210, para despedirnos. Si ya tienen todos, podemos entonar, cantemos.
Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre debe alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Glorias cantemos al Rey de gloria, por este medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre, siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Flores te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde estás? Es Jesucristo, tu Hijo divino, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Bien, hermanos, de esta manera le hemos adorado a Dios Todopoderoso en este día. Y aquí será hasta cuando Dios lo permita. Vamos a dejar entonces en las manos del hermano a quien dirige la oración.